Bienvenidas y bienvenidos a este sexto capítulo de la Maestría en Derecho. Soy Esteban Restrepo Saldarriaga, director de la maestría, y en el día de hoy nos acompaña un gran amigo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, profesor Diego López. Como siempre, Diego, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Qué bueno que nos encontremos acá, gracias. Muy bien, Diego, en este podcast siempre comenzamos preguntándole a nuestros invitados que nos cuenten quiénes son, qué los llevó al derecho, por qué estudiaron donde estudiaron, luego que nos cuenten un poco sus estudios de posgrado, en este caso pues es importante su doctorado en Harvard, y finalmente cómo termina usted siendo profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Gracias, Esteban. Pues yo estudié, digamos, Derecho por un motivo familiar y por uno personal. El familiar es que sí vengo de una casa de abogados, mi abuelo era abogado, mi papá y mi mamá eran abogados, y más importantemente creciendo, yo me acuerdo que mis libros de colegio, mis cómics y los libros infantiles estaban mezclados en una gran biblioteca de Derecho. Y con el tiempo simplemente en la casa uno empezaba a hojear y a conversar con mis papás y yo veía como algo como tan interesante, tan chévere, que yo creo que eso es una impronta y pues algo que también recibí de ellos. Y yo creo que también desde joven tenía como mucho interés en general por las ciencias sociales. Tal vez yo me acuerdo en el colegio estudiando, qué sé yo, los chipchas y fascinándome como por el esfuerzo de entender a un grupo social y su normatividad. Claro, esto no lo pensaba en este momento, es mi elaboración contemporánea, pero como que me fascinaba las ciencias sociales. Y yo creo que el derecho es la más fácil de estudiar de todas las ciencias sociales porque quita la ansiedades que traen las ciencias sociales más puras en términos de mercado, trabajo. Y también desde muy joven creo que empecé a desarrollar como un sentido político, ¿no? Un sentido, me gustaba ver la sociedad, me molestaban como injusticias sociales en un país que si hoy es desigual, pues en la época en que yo crecí en los años 70 siendo joven, pues las desigualdades eran muy notorias, como en general unas injusticias que era fácil ver incluso uno como desde muchacho y joven, entonces también tuve como una especie como de impulso político muy significativo. Mi papá en sexto de bachillerato me subió una vez a un avión, me llevó a Medellín, de donde él era, y me llevó al Tribunal Superior de Medellín y teníamos entrevistas como con 3 o 4 magistrados del tribunal. Mi papá me cogió al avión, me subió y fuimos a las entrevistas. Y en cada entrevista, esto debe ser más o menos el año 87, en que el cartel de Medellín estaba matando jueces y testigos, claro, y policías y dignatarios, etcétera, etcétera. Y entonces me acuerdo un magistrado de la sala penal empezó a sacar de la biblioteca y fácilmente puso sobre el escritorio 20 sufragios con fotos de él, de sus familias, de sus hijos, de sus hijas, y hablando, y me contaron esa cosa, ¿no? Entonces a la salida, mi papá no quería que yo estudiara Derecho, le parecía peligroso, le parecía difícil, y a veces la profesión no es tampoco tan fácil. Y entonces a la salida llega y me dice mi papá, bueno, ¿y qué pensaste, hijo? Esperando como que yo estuviera desanimado. Y yo le dije, papá, muy interesante, hay que luchar por esto. Entonces él me miró con mucho cariño, con mucho amor y me dijo, usted es un huevón en todo caso. Y ya me dejó estudiar Derecho, pero él quiso disuadirme. Y de ahí, ¿por qué la Javeriana? Y luego, bueno, ¿cómo fueron esos años en la Universidad Javeriana y los encuentros? Porque de alguna manera a usted le toca estudiar Derecho en el momento de la transición constitucional, sí, y del movimiento de la séptima papeleta. Sí, pues ¿por qué la Javeriana? Por razones como muy banales. Yo era bachiller del San Bartolomé de los Jesuitas y entonces era como fácil simplemente irse al otro lado del Parque Nacional y estudiar en la Javeriana.
Tal vez me presenté a un par de universidades. En ese momento los Andes no era como una opción todavía, en realidad. Sí existía la facultad, pero no era como muy conocida. Yo creo que ni siquiera me presenté a los Andes y entonces fue algo como más bien de inercia y terminó siendo bueno, porque yo creo que me sirvió bastante estudiar en la Javeriana. Y claro, era el momento en que se agudizó la confrontación del narcotráfico contra el Estado, hubo un movimiento estudiantil en las calles, hubo una enorme cantidad de angustia social por la violencia política que estaban haciendo, digamos, tanto la guerrilla por un lado como el narcotráfico. Entonces nos tocó una época muy dura, muy movilizada, con el nacimiento del paramilitarismo, en un pico muy importante de violación de derechos humanos que martilló a la fuerza la entrada del currículo de derechos humanos a unas facultades formalistas que seguían estudiando derecho civil y derecho máximo administrativo. Entonces nos tocó no tanto la constituyente del 91, sino la llegada del pensamiento de derechos fundamentales y derechos humanos como al mainstream de las facultades de derecho. Y luego sí, pues sí fui miembro de la séptima papeleta y creo que fue parte como de la formación, ¿no? Ser un estudiante de derecho, pero al mismo tiempo tener que luchar por el derecho o tratar de trabajar en la construcción de las instituciones, pues lo vuelve un doblemente mejor como formación. Entonces sí, tuve esa mala suerte de vivir esas épocas que fueron tremendamente angustiantes, duras, y al mismo tiempo la increíble buena suerte de haber podido trabajar en ese momento como de la historia institucional del país como estudiante. Y después de graduarse usted, ¿cuál fue su primer trabajo? ¿A qué se dedicó? Mi primer trabajo fue abogado de la empresa estatal que explotaba los carbones. Había un joint venture y esa era la mina del Cerrejón y estaba Carbocol. Entonces yo entré a trabajar en el sector minero y energético. Como abogado. Como abogado. Me fue súper bien. Como al año de trabajar yo como abogado junior de Carbocol, el Estado abrió una agencia regulatoria de todo el sector carbón, a la que se llamó Ecocarbón. Y al año de yo estar trabajando en ese sector me nombraron, digamos, director de la jurídica de ese nuevo ente. Entonces me empezó a ir muy bien y pues yo creo que hubiera sido un abogado minero energético, pero en general en ese tiempo empecé a dar clases de derecho, lo que me seguía gustando era la teoría jurídica. Yo ya vi muy chiquito en estas labores que la teoría jurídica era fundamental para, por ejemplo, me encomendaron la redacción del primer código de explotación de carbón. Y en una discusión que gané dentro de la empresa, con una cantidad de abogados relativamente tradicionales, es que un buen código del carbón no podía ser un documento grandísimo, reglamentario de todas las vicisitudes de la explotación del carbón, sino un código genérico de estándares y de principios, donde inclusive empezábamos a hablar de responsabilidad medioambiental. Esa decisión era teórica. Claro. Esa decisión era teórica. Y fue una decisión que fue importante porque yo creo que ese Código Nacional de Explotación de Carbón reemplazó a unas normativas que todavía eran como muy reglamentaristas, etcétera, etcétera, y fue un paso importante en su momento. Esa primera cosa ya implicaba una cierta conciencia de cómo se posiciona uno teóricamente para tomar decisiones, por ejemplo, a qué nivel regula un mercado. Claro. Lo va a hacer reglamentariamente, lo va a hacer con principios, cuáles principios, cómo se acomodan los principios. Dicho de otra forma, yo en ese trabajo muy joven yo ya estaba pensando en el derecho como principios, que implicaba un cambio teórico significativo. Muy bien, y de ahí, ¿cómo es la decisión de hacer el doctorado? Pues yo seguía, digamos, teniendo un interés como intelectual en el estudio del derecho. Y conseguí una beca primero para ir a hacer el doctorado en Alemania y luego pues me dieron la beca para quedarme en Harvard y me quedé en Harvard y yo ya tenía también claro un poco que quería ser como profesor y un trabajador intelectual del derecho. En estos días me preguntaron, ¿usted qué es? Y yo decía, pues uno es un trabajador intelectual y ¿importa el trabajo intelectual? Sí,
Parte fundamental de lo que hacemos los seres humanos es tratar de interactuar a través del conocimiento intelectual y de la enseñanza. Entonces es una cosa muy, muy interesante, es la posibilidad de transmitir como la experiencia y la sabiduría de una generación a la otra, y en ese proceso de transmitir la sabiduría ya existente o el conocimiento ya existente, reelaborarlo y adecuarlo a las nuevas circunstancias. Eso es lo que hacemos y eso se llama trabajo intelectual y es muy bonito. No es el único, no vamos a ser platónicos, pues que eso nos justifica que gobernemos la polis, pero es un trabajo también muy necesario y muy importante en educación, transmisión de conocimiento e innovación. Esas tres cosas hace el trabajo intelectual. Yo creo que podemos volver en eso, digamos, ahora cuando discutamos el espacio de estas maestrías en el contexto de la educación de pregrados en Colombia. Cuando usted llega a Harvard, ¿cómo es el encuentro con Duncan Kennedy? O digamos, ¿cómo va construyendo usted los pilares en el contexto del doctorado, de esas conversaciones, hacia lo que uno podría decir son sus aportes teóricos ya después del doctorado, la teoría impura del derecho o el derecho de los jueces? ¿Qué es lo que se gesta ahí que después se convierte en esto? Pues digamos, cuando yo llego, está como en pleno furor toda esa discusión del papel de los jueces en la creación del derecho, y especialmente, por ejemplo, en la obra de Dworkin y también en la obra de Hart. Entonces, todo ese debate sobre la decisión judicial está todavía fresco en el noratlántico, y pues en América Latina es de vanguardia. Uh-huh. Entonces, cuando yo llego y empiezo a hablar de estos autores y tratarlos de entender, ocurre como esa especie de espacio de caída libre en el que yo casi me caigo, y es literalmente me dicen, pero estos autores no significan lo que usted está diciendo que significan. Y cuando yo estaba tratando de explicar los autores, lo estaba haciendo a partir, digamos, de esa experiencia temprana de adjudicación constitucional de la Corte. Entonces, lo que yo cuento en el primer capítulo de Teoría Impura literalmente me pasó. Me empezaron a preguntar sobre Dworkin y Hart, y yo empiezo a mostrar que entre Dworkin y Hart han sido utilizados en una especie de mancomunidad para tratar de generar un nuevo derecho que criticaba el tradicional, y todos esos profesores gringos y me dicen, no, pero es que de hecho están en campos opuestos. Y entonces yo trato de empezar a explicarles a partir de las sentencias, qué cositas de Hart se utilizan, por qué cuadraban, y en vez del debate Hart-Dworkin, empiezo a mostrar la mancomunidad Hart-Dworkin. Y esto fue con dolor, porque cuando los profesores se dan cuenta que yo estoy diciendo una cosa distinta, pues su instinto fue también casi como decirme, no, estás equivocado. Claro. Y no estás entendiendo. Y entonces ahí pude haberme derrotado, ir otra vez al escritorio y escribir la historia como ellos querían que la contara, o perseverar, escribir la historia en el sitio de recepción, pero tenía que cambiar el marco teórico. Claro. Y eso es lo que hago en el primer capítulo de Teoría Impura del Derecho. Entonces fue una experiencia de ser disciplinado. Ser disciplinado quiero decir de que alguien me disciplinara y me corrigiera la lectura, tratar de perseverar en las razones de mi perspectiva y tratar de crear una especie de lugar nuevo para poder contar esa historia. Y eso fue lo que ocurrió. Gracias por esto, porque digamos un libro tan leído como es la Teoría Impura del Derecho, oírlo de su boca, cómo se gesta, es fascinante, y que también le da a la gente una idea del trabajo intelectual, de lo que significa esos encuentros. En ese sentido es casi el fruto de una cosa cercana al fracaso, ¿no? Claro. Porque cuando yo estoy contando que unos profesores me dicen, así no fue, ustedes saben que eso es malo para un estudiante. Entonces, en ese esfuerzo de perseverar con la idea nace Teoría Impura. Y también en la generosidad de ellos escucharme. Un profesor más disciplinario se cierra en la narrativa, me raja y me obliga a cambiar la tesis. Claro. Entonces tuve que tener profesores críticos que fueran capaces de dudar de su propia narrativa y aceptar el perspectivismo implícito que estaba en la mía. Muy bien. Y de ahí, ¿cómo es la llegada a los Andes? Pues literalmente yo regreso a Colombia y empiezo a trabajar un poco tanto en la Javeriana como en los Andes, pero en ese momento
En los Andes ya, creo que los Andes fue relativamente vanguardista en generar una reforma curricular y una reforma en las facultades de Derecho que hizo que un poco yo me aliara emocional, personal y sentimentalmente con los Andes. En la Javeriana habíamos varios profesores jóvenes que queríamos hacer relativamente lo mismo, pero por lo menos en ese momento las resistencias y la tradición de la Javeriana fueron mucho más firmes, estaban más encastillados en su educación y en su concepción del derecho. Entonces eso hizo que las batallas allá fueran un poquito más duras, muy interesantes, muy formativas, pero más duras. Y en los Andes sentí más espacio, sentí una masa crítica de gente que quería cambiar y sentí en general, digamos, mejores aliados y mayor colegaje para poder hacer una facultad de Derecho moderna. Y no me equivoqué, porque digamos, ese primer gran giro pedagógico, curricular y conceptual en el derecho sí lo hizo en esos años entre el 98 y el 2004 los Andes, sí generaron una vanguardia educativa y académica muy importante que creo que tuvo un impacto benéfico sobre todo el sistema educativo del derecho en Colombia. Sí, una profesionalización de la academia jurídica que es eso, ¿no? Que yo creo que sirvió de modelo para unas transformaciones que se fueron ampliando en las universidades en Bogotá, en otros lugares de Colombia. Y usted llega cuando era Manuel José Cepeda, decano de la facultad, y se había producido la reforma curricular. ¿Cómo es el encuentro con la maestría en Derecho? En el episodio anterior, la profesora Elena Alviar nos contó que ella también, después de usted, llega también de Harvard, de hacer el doctorado, y en ese momento Alfredo Fuentes, que era el decano, se había creado la maestría, se había aprobado la maestría, tenía el registro calificado, pero era un poco como un papel en blanco en términos de contenidos, y ella nos cuenta, Diego y yo nos sentamos ya a pensar esto, cómo se iba a comer. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa interlocución? ¿Cómo fue esa idea inicial de hacer girar, siendo la primera maestría que tenía la facultad, además de sus especializaciones tradicionales? ¿Cómo le dan ustedes ese sabor particular, ese giro hacia más lo teórico, a la investigación? Nos contó Elena que en los primeros veces que se ofreció la maestría no hubo el punto de equilibrio, etcétera. Pero ¿cómo fue esas conversaciones en ese momento que entran dentro de esto, ¿no? Es esa profesionalización de la academia, un nuevo pensum. ¿Cómo son esas conversaciones y ese resultado de darle ese enfoque particular a la maestría? Yo creo que cuando uno quiere como impactar o cambiar un poquito un campo disciplinar, una ciencia como el derecho, y luego debatimos de ese estatus sobre ciencias, lo suelto ahí como sin mucha pretensión esa palabra, eso es como en la medicina. En la medicina uno puede ver que existen unas que podríamos llamar ciencias quirúrgicas, ciencias clínicas, que es un poquito Esteban Restrepo, oncólogo. Sí. Pero debajo de esas dos hay unas vainas que ellos llaman ciencias básicas. Y un poco la idea que nosotros teníamos es que cuando uno va a cambiar de fondo, impactar de fondo una disciplina, en algún sentido uno tiene que empezar por las ciencias básicas. Y las ciencias básicas son incluso la pregunta fundamental, ¿qué es el derecho y para qué sirve? Y suena muy raro, pero pues hay que decirle claramente a las personas que nos están escuchando que es uno de los temas más contenciosos de la política contemporánea, ¿qué es el derecho y para qué sirve? Entonces, sin esa discusión a fondo, no podíamos luego como reorientar o redirigir las ciencias quirúrgicas y las ciencias clínicas. Claro. Entonces lo voy a poner en estos términos. El derecho es para mantener el orden, trazar líneas claras en el campo de juego de tal manera que uno sepa cuándo entró la pelota y cuándo es gol y cuándo no es gol, o el derecho es para generar más equidad social, o para generar mejor distribución de riqueza o empleo, o para mejorar el crecimiento económico a través del aseguramiento del contrato y la propiedad. La gente cree, bajo la definición de conjunto de normas, una definición general, pero al mismo tiempo vacía. Derecho, conjunto de normas que rigen la vida social. Es tan vacía sobre sus fines y se le olvida que lo más importante de la discusión sobre derecho es cuáles son sus fines. Claro. Y esa es una discusión que no se ha acabado.
Entonces, si no, yo quiero investigar derecho y participar en esos debates más importantes, yo primero tengo que decirme a mí mismo cuáles son los fines de eso que voy a hacer. Claro. Y esa aclaración solo se hace en espíritu teórico e investigativo. Y yo creo que eso era lo que motivaba a la maestría, una maestría en ciencias básicas de la normatividad que permitiera crear gente que bien anclada ahí, luego se pudiera dispersar a todas partes. ¿Y cómo fueron esos primeros años en términos de las personas que se inscribieron, de cómo ve usted esos primeros graduados? O usted ha sido profesor además de la maestría desde su fundación, en uno de los cursos centrales que es teoría jurídica, o 1 o 2. ¿Cómo ve usted desde ese momento en que se estaban dando esas conversaciones a estos, digamos, a las últimas veces que usted ha dictado? ¿Cómo ve eso? Adicionalmente, pues la maestría, la escuela de posgrados se ha ido expandiendo en el nivel de las maestrías. O sea, hoy la maestría en Derecho convive con unas maestrías más de carácter profesional, en Derecho Privado, en Derecho Administrativo. Se acaba de aprobar finalmente la de Derecho Penal. Una maestría a la que usted fundó, que es la maestría en Gestión de la Justicia. ¿Cómo, digamos, ese trasegar histórico, usted que ha estado todo el tiempo como profesor, cómo lo describiría usted? ¿Qué ve usted en este momento, esas primeras promociones de la maestría siendo única frente a lo que hoy hay, en donde la maestría convive con un doctorado unas maestrías más profesionalizantes? La maestría en investigación sigue siendo necesaria por una sencilla razón. En el derecho se están graduando muchas personas y mucho de ese talento es gente muy curiosa intelectualmente por conocer los rudimentos, llamémoslos más trascendentes del derecho. Y por lo tanto es una de las mejores formas de identificar talento de gran calidad, los abogados que están pensando la cuestión desde el punto de vista de lo público, del funcionamiento de las consecuencias y de los resultados institucionales, y por lo tanto es la gente que tiene mucha capacidad, no los únicos por supuesto, pero sí es una forma de educar la capacidad de pensamiento estratégico y de rendimiento institucional. ¿Cómo vamos a renunciar a eso? O sea, yo puedo tener muchos practicantes, voy a seguir con la metáfora médica, cirujanos, clínicos haciendo diagnóstico, pero necesito unas personas que sean capaces de entender y de diseñar y rediseñar las instituciones. Y eso es parte del talento superior que tiene este gremio que se dedica a pensar la normatividad. No el único, claro. Mucha más gente se dedica a la normatividad social, papás, mamás, psiquiatras, mediadores, sacerdotes, mucha gente trabaja en las cuestiones de la normatividad, pero nosotros como trabajadores especializados en la normatividad social, claro que tenemos que pensar y repensar continuamente el tema de los fines y de sus propósitos y de los arreglos institucionales. Por lo tanto, esta maestría es necesaria para capturar gente intelectualmente curiosa, para canalizar gente que ve el derecho como bien público, servicio público y social, es decir, para un subsector de la profesión que no exclusivamente lo ve como su propia chamba, digamos, personal en ese momento. No estoy hablando en contra de eso, es también mi chamba, yo también vivo de ella, pero tenemos que tener un sector que sea capaz de mapear, pensar y ver, digamos, los costos y los beneficios que hay en los distintos arreglos institucionales. Y eso solo se hace investigando. Ya. Muy bien, ya para ir terminando, digamos, uno lo oye a usted y en general el contenido de las demás conversaciones que hemos tenido en este podcast, y es la contundencia del argumento, que me encantó esa de la necesidad, de la urgencia de las ciencias básicas jurídicas frente a las clínicas. ¿Por qué la persistencia de ese mito, que es un poco el que este podcast ha intentado desbancar, de que investigar, de que la teoría es una cuestión que se reduce a los salones de clase, a la torre de marfil de la academia,
y que la práctica jurídica, cualquiera, ya sea la judicial, la de la firma de abogados, la de la consultoría, cualquiera, la del activismo, discurren a partir de unas lógicas que no se conectan con eso. Cuando lo que han dicho aquí muchas personas que provienen de esos sectores de la práctica, lo que dicen, lo que usted dijo cuando habló de su primer trabajo en Ecocarbón, es cualquier diseño institucional que se puede concebir como pura práctica, hacer un código, está investido de unas opciones teóricas. ¿Por qué la tosudez del mito? ¿Usted por qué cree usted? ¿Qué podría uno especular ahí? Porque yo creo que hay un mercado muy grande para hacer las cosas como siempre se han hecho y tenemos que respetarlo. Un mecánico, hay muchos mecánicos que te arreglan el carro y siguen el manual y más o menos repiten varias veces, pero hay mecánicos que empiezan como a jugar con soluciones alternativas. Cuando los repuestos no le funcionan a ese motor, se inventan otras vainas, son capaces de hacerle modificaciones al turbo de un diésel y tienen ya una cierta comprensión del motor donde son de hecho capaces de hacer como los trabajos de readecuación de la mecánica de ese motor que no hacen los demás. Entonces hay muchos talleres donde hay que reparar el carro y hay muchos talleres donde nos tenemos que reinventar el diésel. Y yo creo que tenemos que formar a los que se reinventen el diésel, entre otras cosas para que queme otros combustibles. O sea, en el derecho existe exactamente la misma necesidad de investigación e innovación. Y esa necesidad de investigación e innovación se retrotrae a lo que hacen, digamos, los talleres que actúan más conforme al manual. Esa es la bendita cosa. ¿Vamos a renunciar al sector de innovación y de creatividad en el derecho o vamos a acentuar ¿El derecho está en las economías naranjas o no está en las economías naranjas? Y el único sitio donde el derecho entra en las economías naranjas no es sosteniendo los intereses de la industria tecnológica, es entrando de lleno a la investigación y a la innovación, que a veces se confunde como si fuéramos abogados de las empresas del sector tecnológico, y no, es genuinamente innovar en esa institución gigante, compleja, a la que llamamos derecho. Bueno, Diego, contundente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Esteban. Dieguito, muchas gracias. Gracias a ustedes.